Buenos días, profesora Zulemi Cerceño. El día de hoy, mi grupo, integrado por Cerro Porfirio y Granel Vicente, de tercer año de Administración Marítima y Portuaria, tenemos el gusto de decirle la charla sobre el transporte de mercancía por tierra, los riesgos y lo que es CMR, TIR y ATP. Y como siguiente tenemos índice. En el índice tenemos lo que es la introducción, riesgo por carretera, TIR, CMR, ATP. Introducción. Los transportistas pasan muchas horas al volante y manejan elevadas cargas, lo cual puede provocar accidentes laborales que en algunos casos pueden ser mortales. La implicación de los directivos de las empresas para prevenir este tipo de riesgo en el ámbito de transporte de mercancía por carretera es fundamental, ya que invertir tiempo y dinero es sinónimo de mejorar la calidad laboral. Todos sabemos que en el transporte por carretera los riesgos son inminentes y hay muchas causas fortuitas que pueden ocurrir, por lo cual introduciremos en este tema los siguientes tipos de normas. El transporte de mercancías por carretera se caracteriza por un sector muy automatizado a nivel empresarial en el que predomina fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas. Ofrecer un servicio de puerta a puerta, siendo el transporte mejor adaptado a las necesidades en todo el mercado. Adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos con la consiguiente inversión económica, GPS, renovación de la flota, etcétera. Ser la mayoría de los trabajadores autónomos con la siguiente característica de mediana edad es 35 y 55 años de edad, nivel académico bajo y escasa percepción de la necesidad de formación y mayormente en los hombres. ¿Qué es el TIR? El TIR, Transporte Internacional por Carretera, es un régimen de tránsito internacional basado en un convenio de la ONU, puesto en práctica a nivel mundial en el marco de partenariado público-privado. Desde hace más de 60 años, el TIR facilita y asegura los intercambios y el transporte internacional por carretera. Y como siguiente veremos un poco más sobre el TIR. Régimen TIR, racionalizadas por los procedimientos de paso de frontera, cumplen las normalidades aduaneras a la salida y llegada y no en cada frontera. Garantizar el pago de las tasas y derechos aduaneros, acelerar los intercambios internacionales y reduce los costos. Utiliza herramientas online gratuitas para la predeclaración y la gestión de riesgo. Convenios TIR. Aquí tenemos los 5 pilares del régimen TIR. Seguridad de vehículos o contenedores. Garantía internacional. Carnet TIR. Reconocimiento mutuo de controles aduaneros. Acceso controlado.
Los actores del régimen TIR, la Unión Internacional de Transporte por Carretera, la Asociación de Miembros de la IRU, los titulares de cuadernos TIR, las autoridades nacionales, los órganos nacionales unidas. Y a continuación le hablaremos un poquito más sobre estas eh, instituciones. La Unión Internacional de Transportes por Carretera, IRU, pone en práctica el régimen TIR por mando de la ONU. Las asociaciones miembros de la IRU expiden los cuadernos TIR y garantizan las operaciones de transporte bajo régimen TIR. Acuerdan el acceso al régimen TIR a los transportistas en colaboración con las autoridades nacionales. Los titulares de cuadernos TIR son los transportistas que efectúan operaciones de transporte TIR. Las autoridades nacionales, generalmente las administraciones aduaneras, acuerdan el acceso al régimen TIR a las asociaciones miembros de la IRU y a los transportistas. Los órganos nacionales unidas. Los órganos de las Naciones Unidas supervisan el régimen TIR y las reglamentaciones multilaterales del transporte a nivel mundial. Como podemos ver en la siguiente filmina, los, los 6 pilares del sistema TIR: vehículos y contenedores seguros, cadena internacional de garantía, cuaderno TIR, reconocimiento mutuo de los controles, acceso controlado por las siguientes aduanas, terminación electrónica 60, Master 8. Formación TIR. Programa de formación a distancia TIR ha sido desarrollado por la IRU en colaboración con las Organizaciones Mundial de Aduanas (OMD), dirigida a todos los actores implicados en las operaciones de transporte TIR. Las autoridades aduaneras pueden acceder a los módulos a través de la página web de la OMD. Las asociaciones miembros de la IRU tienen acceso al sistema de gestión de aprendizaje LMS, que propone cursos a distancia y suministra diferentes recursos pedagógicos. Los titulares de cuadernos TIR tienen acceso a las líneas directrices de base de la IRU, tales como rellenar un cuaderno TIR. El TIR ayer, hoy y mañana. El primer convenio TIR se firmó en 1949 para acelerar la reconstrucción de una Europa desgarrada por la guerra. Condujo a la adopción de un convenio TIR en 1959 bajo los auspicios de Naciones Unidas, que se amplió en el 1975 a las operaciones de transporte multimodal. En el momento actual, el convenio TIR cuenta con 68 partes y contratantes. Ciertos países como Argentina, Brasil, China, India y Pakistán han demostrado un gran interés por adherirse al régimen TIR. Como un pequeño mensaje tenemos: durante el transporte de mercancías por carretera pueden darse muchas situaciones de riesgo, por lo que siempre conviene asegurar la carga. La carga es un factor muy importante
en lo que es el transporte por carretera, ya que se dice que el transporte por carretera es uno de los más económicos y se puede dar de puerta a puerta. Pero también existen otros medios de transporte, el transporte marítimo, el aéreo y el ferroviario, donde también los costos en lo que es marítimo y ferroviario son bastante bajos, a diferencia del aéreo que son bastante altos. Pero se puede decir que el transporte terrestre es uno de los costes bastante bajos, tienen bastante alcance siempre y cuando se pueda realizar dentro de la misma zona o del mismo país. CMR, todo lo que un transportista debe saber. El seguro CMR, obligatorio por la ley que regula el transporte internacional en carretera, que indemnizará por kilo de peso transportado, seguro CMR para internacional, similar a los anteriores, pero con una responsabilidad de transportista de 1,9,5 euros kilogramos, 8,33 de derechos especiales de giro. Se trata de la cantidad máxima que se puede exigir en un transportista internacional y la cantidad que cubre este seguro. ¿Qué es un convenio CMR? El contrato de transporte internacional se rige por el convenio CMR. Este puede aplicar a todos los contratos de transporte por carretera en los que no haya coincidencia entre el país de carga y el de entrega, siempre que al menos uno de los dos países hayan firmado el convenio. Hay que tener en cuenta que el convenio CMR no se aplicará en los transportes postales internacionales, funerarios y de mudanza. También como acotación o que agregar, podemos decir que el CMR corresponde a sus iniciales Convention Relative on Contract de Transport International de mercancías. Es el marco legal para el transporte internacional de mercancías por carretera y su formalización en la llamada Carta de Porte CMR. El Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado, UNIDROIT, redactó convenio CMR que fue aprobado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Este convenio CMR se firmó en Ginebra, Suiza, el 19 de mayo de 1956 y entró en vigor el 2 de julio de 1961. Este convenio se ha ratificado en la mayoría de los países de Europa. España se adhirió al convenio CMR el 12 de septiembre de 1973. Podemos también hablar del ámbito de aplicación de estos convenios. Este convenio se aplica a todos los contratos de transporte de mercancías por carretera, cuyos puntos de carga y descarga estén situados en dos países diferentes, siempre que como mínimo uno de ellos sea firmante del convenio. Este convenio se aplicará incluso cuando parte del recorrido sea por barco, ferrocarril o avión. Muy importante esta parte. Están incluidos también los transportes postales, los transportes funerarios y los transportes de mudanzas. El convenio CMR se compone de 8 capítulos. Podemos mencionar algunos de estos capítulos. El capítulo 1, ámbito de aplicación, artículo 1 y 2. Tenemos el capítulo 2, personas por las cuales responde el transportista.
Está en el artículo 3, capítulo 3, conclusión y ejecución del contrato de transporte. Lo tenemos en el artículo 4 a 16. Capítulo 4, responsabilidad del transportista. Lo podemos ver en el artículo 17 al 29. Capítulo 5, reglamentaciones y acciones. Artículo 30 al 33. También podemos decir en qué momento se facilita el documento de CMR. El CMR se emite en el instante de expedición de la mercancía a transportar. Como nos hemos dado cuenta, la carta de porte es otro aliado de transporte por carretera. Pero en caso de pérdida, esto no afectará ni existencia ni la validez del contrato de transporte, que se seguirá estando sometido a la disposición del convenio SMR. Para afianzar un poco más, se puede decir que el CMR o carta de porte no es exclusiva de este medio de transporte terrestre, ya que también se utiliza en el transporte ferroviario, pero lo dejaremos en las próximas. CMR como carta de porte. La carta de inglés Contract of the International of the UV Rock y mediante la carta de porte se confirma lo siguiente: que el transportista ha recibido la mercancía, que se ha suscrito un contrato de entrega entre la empresa contratante del transporte y el transportista. El CMR, documento o título. En realidad no lo es, aunque en algunos países sí lo consideran como tal, como título. Quiere decir que el derecho de la propiedad de la mercancía o bienes transportados no la tienen ni el titular ni la empresa del transporte. Más abajo, en la siguiente filmina les hablaré un poquito más sobre lo que es el CMR y les enseñaré una foto de lo que se trata y bueno, que lleva, que es lo más importante. Bueno, como les dije, le voy a hablar en esta filmina un poco más sobre lo que es el CMR. La información que debe constar el CMR debe ser la fecha y lugar de cumplimiento, identificación y dirección del remitente, transportista y destinatario, descripción de la mercancía transportada y su embalaje, peso de mercancía, instrucciones para aduana y demás formalidades como información relativa a mercancías peligrosas. Y bueno, como podemos ver, este es el contrato. Podemos decir también que el CMR tiene 4 ejemplares. Pero bueno, eso se lo hablaré en otra filmina. Información que consta en el CMR: fecha y lugar de su cumplimentación, identificación y dirección del remitente, transportista y destinatario, descripción de las mercancías transportadas y su embalaje, peso de la mercancía, instrucciones para aduanas y demás formalidades como información relativa a mercancías peligrosas. Podemos decir en esta filmina asumir el costo del
esas pólizas es un factor decisivo a considerar cuando se contrata un determinado operador logístico. Bueno, siempre es bueno tener una póliza para lo que es el transporte por los distintos riesgos que hay por carretera. Pero también debemos fijarnos en lo que es nuestro operador logístico, su veracidad, su desempeño, sus facilidades y también el tiempo de entrega. Todo dependerá del tipo de operador logístico que tengamos para realizar nuestra operación. Documentos terrestres. Comenzamos con el número 1. Contrato del transporte en carga completa. Número 2. Carta aporte. Número 3. Albarán de carga. Número 4. Contrato de transporte internacional de mercancías por carretera CMR. Número 5. Ficha de instrucciones al conductor. Número 6. Manifiesto de carga. Número 7. Documento de transporte combinado. Número 8. Póliza de seguro del transporte. Número 9. Carta de garantía. Número 10. Lista de empaque. Número 11. Póliza de fletamento. Y por último, con el número 12. Certificado de importación. Bueno, ATP. Mercancías perecederas. Son aquellas que en poco tiempo pierden sus propiedades y se deterioran bajo ciertas condiciones medioambientales, temperatura, presión, humedad. Son productos perecederos, los alimentos frescos como las frutas, hortalizas, carnes, pescado y lácteos también forman parte de este grupo de las flores, los productos farmacéuticos, los congelados y algunos químicos. Bueno, la ATP se encarga de lo que es hablarnos un poco del régimen con el cual se tratan lo que son los productos perecederos, o sea, que no pueden estar mucho tiempo en tardar a llegar a su destino. Y esto nos va a mostrar lo que son las regulaciones, lo que veremos en las siguientes diapositivas. Pero bueno, en general la ATP solamente nos habla sobre productos perecederos. El transporte de mercancía perecedera exige unas medidas de seguridad y control específicas para que el producto llegue en perfectas condiciones al consumidor final. Aprobado en 1970 en Ginebra, el objetivo del acuerdo es que este tipo de mercancías lleguen en condiciones óptimas a su destino y que los transportes usados se acojan a la normativa que recoge el propio ATP. Tipo de unidades para el transporte de productos perecederos. Existen cuatro tipos de vehículos para transporte de mercancías perecederas. Unidad isoterma, construida como pared de techo, puertas y pisos aislantes que limitan el intercambio de calor y frío entre el interior y el exterior. Unidad refrigerante. Unidad isoterma que contiene una fuente de frío que permite bajar la temperatura del interior de la caja hasta los -20 grados. La unidad frigorífica, unidad isotérmica con un dispositivo de producción de frío individual o colectivo que permite disminuir la temperatura de la caja y dejarla permanente entre 12 grados y 20 grados. Unidad calorífica, unidad isotérmica que permite elevar la temperatura dentro de la caja, mantenerla constante a un valor no inferior a 12 grados. Bueno, es importante cuando transportamos mercancías frigoríficas tener mucho cuidado, por lo cual debe de estar mantenida a cierta temperatura. Por lo general, siempre cuando se transporta mercancía perecedera o frigorífica, si se altera la temperatura, esto podría causar
que la mercancía se dañe inmediatamente. Se preguntarán por qué. La mercancía frigorífica es la más delicada en todo lo que es el transporte, eh, no solamente terrestre, sino también marítimo y aéreo, ya que la regulación del frío-calor, puede causar inconvenientes. Si llevamos una mercancía, digamos que llevamos carne y la llevamos a -12 grados y de repente ocurre una falla en el viaje, en el transporte, se queda sin energía el contenedor donde se transporta la mercancía y baja de -12 a +6 grados, por ejemplo, o a +18 grados. La mercancía se dañaría. O aunque tuviéramos a -12 y la mercancía digamos que no bajara tan exageradamente y bajara a -15 o a -20, si estábamos a -12, la mercancía va a sufrir alteraciones. Y digamos que si sigue bajando a -20 a -25 o a -30, ya la mercancía no sería aceptable para nuestro cliente porque esta mercancía, como es delicada, puede dañarse solamente con el cambio de temperatura. Si la temperatura no es constante, la mercancía se daña. Si la temperatura es constante, la mercancía llega con bien, sana y segura al destino. ¿Por qué me refiero a segura? Porque si la mercancía llega en buen estado, quiere decir que el transporte fue efectivo y seguro. Si la mercancía llega en mal estado, quiere decir que hubo algún tipo de inseguridad, donde tal vez por culpa de el transportista o el que cargó la mercancía del camión o el que graduó la temperatura del camión también podría ser, este no lo hizo de manera adecuada, así que la carga tuvo un desperfecto y por lo cual un daño en lo que fue la mercancía, y esto representa pérdidas no solo para el transportista sino para la empresa contratada. Medio de transporte de mercancías perecederas se efectúa en camiones refrigerados y contiene dentro de la frontera de un mismo país distancia más corta. Para recorrido más largo esta acción no es viable y se apuesta por el transporte de mercancía aérea y marítima. Bueno, como le iba diciendo, las enmiendas al acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías perecederas y sobre los vehículos especiales utilizados en estos transportes ATP fueron adoptadas en Ginebra el 9 de octubre del 2015. Con la siguiente filmina hablamos del anexo al ATP, el Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes. ATP, hecho en Ginebra del 1 de septiembre de 1970, se modifica como siguiente. Primero, anejo, apéndice, párrafo 1-2. Añadir al final el texto siguiente. Para calcular la superficie media de la caja de la furgoneta, la estación de ensayo designado por la autoridad competente elegirá uno de los tres métodos siguientes. Método refrescante facilitará croquis, cálculo de la superficie interiores y exteriores. Bueno, como conclusión, los riesgos al transporte de mercancía por tierra pueden ser muy variados desde el agotamiento físico del chofer hasta el tiempo de entrega y
precederá que puede ser la carga, por lo cual se ha implementado el transporte con medidas de seguridad con estas normativas a seguir según el tipo de carga transportar. Bueno, como mi conclusión, muy a lo personal, podría decir yo que si nos vemos desde que comenzamos a hablar sobre el transporte y los riesgos que ocurren al transportar mercancía por tierra, pueden ser muy variados y pueden ser múltiples también. Puede ocurrirle una avería a tu camión o puede tener algún defecto el contenedor donde llevas la mercancía, puede cambiar de temperatura, puedes encontrarte con un cierre de calle. Todo esto afecta el transporte de la mercancía por tierra. Pero también podemos ver que es económico, pero también no, no es el más efectivo tampoco. Pero es recomendable. Bueno, muchas gracias, profesora Zuleimi Cerceño, por este tema sobre el transporte de mercancía por tierra, los riesgos y también donde pudimos ver lo que es el CMR, el TIR, riesgo por carretera y el ATP.